Héctor Larios. Muy buenas tardes a todos. Agradezco la amable invitación al Senado de la República para poder informar a esta soberanía sobre el alcance y contenido del acuerdo de facilitación de comercio, un acuerdo que fue alcanzado en el seno de la 9ª reunión ministerial. Para ello quisiera hacer una breve exposición de dónde se encuentra México en el comercio internacional y la importancia de un acuerdo de esta naturaleza. En ese sentido, como ustedes saben, México es parte de 11 tratados internacionales, 11 tratados que nos dan un acceso preferencial con 46 países y una posibilidad de acceder a más de 1.150 millones de potenciales consumidores. Durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto se han logrado avances importantes en materia de libre comercio, en materia de fortalecimiento de nuestra política de comercio exterior, concluyéndose las negociaciones de Cuba, de Panamá, de la Alianza del Pacífico y más recientemente del TPP. En ese sentido también tenemos algunas negociaciones en curso, como es el Tratado de Libre Comercio con Turquía, con Jordania y la profundización de dos acuerdos fundamentales con Europa, que datan del año 2000, que es el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, y asimismo con la Asociación de Estados de Europa. En ese sentido, quisiera recordar que México es parte de la OMC. Al día de hoy, la OMC es el órgano de comercio multilateral más importante del mundo. Es un órgano que nos ha permitido irnos consolidando, insertándonos en la política de comercio internacional. Al día de hoy, por darles una idea, el comercio internacional de México con respecto a su PIB alcanza cerca del 67%, es decir, el comercio internacional ha permitido ir diversificando los sectores productivos y tener una menor dependencia de los ingresos y de las exportaciones derivadas del petróleo y minerales. Pasando al tema que nos ocupa, que es el Acuerdo de Facilitación de Comercio, este es uno de los pilares de la famosa Ronda de Doha que dio inicio en el año 2001. La Ronda de Doha tenía por objeto avanzar hacia una liberalización de los bienes, tanto industriales como agropecuarios, una iniciativa de gran envergadura, de gran calado. Sin embargo, se ha registrado un impasse en esta negociación plurilateral desde el año 2009. En ese sentido, a partir de esa fecha o de ese año, empieza a haber una proliferación de tratados de libre comercio regionales, bilaterales y plurilaterales. México, vale la pena recordarlo, fue pionero en impulsar la materia de la facilitación de comercio. Durante la presidencia de México en el G20 se llevó a cabo la primera reunión ministerial de comercio, en donde fue posible incorporar y reflejar en la declaratoria de los líderes de los grupos Los 20 la importancia de ir avanzando hacia una mayor facilidad para el movimiento de bienes, de mercancías. En ese sentido, ese fue el primer paso. Posteriormente, los países que fueron responsables de organizar año con año el G20 han incorporado estas disciplinas y sin duda, cada día es más importante la facilitación del comercio. ¿Por qué? Porque la competencia se da en las cadenas de suministro, en las cadenas en donde se agrega el valor, más que en una liberalización de aranceles. Hoy día los aranceles sin duda son importantes, pero la posibilidad de tener valor agregado, poder tener mano de obra especializada y desde luego beneficiarse de la tecnología es a través de un encaminamiento productivo, no solamente en un país, sino por regiones. En el marco de esta consideración, en diciembre del año 2013, durante la 9ª reunión ministerial de los ministros responsables de comercio, se aprueba por primera vez desde la creación y establecimiento de la OMC, es decir, en 1995, el primer paquete, denominado el paquete de Bali, en donde uno de sus pilares consiste en establecer compromisos y obligaciones para facilitar el movimiento de bienes. Insisto, es el primer entregable después de 20 años y eso no es otra cosa que resultado también de una pérdida de fortaleza, una pérdida del brazo negociador del OMC al interior de las 164 economías que formamos parte de este organismo. Siguiente. ¿En qué consiste el Acuerdo de Facilitación de Comercio? Quisiera ser muy claro, no implica concesiones en desgravación arancelaria, no implica concesiones
para el sector privado o los sectores productivos. Este es un acuerdo que le aplica a los gobiernos, a las autoridades, y que tiene por objeto simplificar las operaciones de comercio exterior. Es decir, lo que se busca es hacer los trámites más eficientes que redunden en un menor costo de transacción y desde luego que se puedan eliminar cualquier obstáculo técnico al comercio, cualquier inhibidor en cuanto al movimiento de bienes. En ese sentido, bueno, pues esto, como ustedes se pueden imaginar, reducir los tiempos de transacción y los costos, pues son un rol fundamental en una época en donde, como decía, en una parte se pueden producir los insumos, en otra parte se hace el ensamble y de ahí son trasladados a una tercera economía o región para su posterior venta. ¿En qué consiste o cuál es la estructura de este acuerdo de facilitación de comercio? Tiene 3 secciones, consta de 24 artículos y, como decía, el objetivo principal es facilitar el movimiento de mercancías y, desde luego, también desarrollar la infraestructura necesaria, tanto física como intangible, como son los servicios informáticos, para un movimiento más eficiente de las mercancías. Igualmente, también hay una obligación de establecer mecanismos de cooperación para efectos de evitar y combatir el contrabando. Entonces, los mecanismos informáticos entre las autoridades responsables de esta materia son fundamentales, porque en la medida en que se puede compartir información, se puede tener desde luego acceso de una manera más eficiente al origen de los productos que se están intercambiando o que se están comerciando, pero al mismo tiempo se establecen obligaciones de transparencia para efectos de que si existe algún tipo de demora o duda sobre el origen de los productos, estos pueden ser aclarados. En términos de la implementación, tiene básicamente 3 características. El poderse sumar bajo la clasificación apartado A, que es decir, al momento que 108 economías de las 164 que son parte de la mesa, es decir, 2/3 partes, aprueben este instrumento, podrán beneficiarse de manera directa, es decir, al día siguiente de su entrada en vigor. Luego existe la clasificación B, que es para aquellos países en desarrollo, en donde pueden sumarse en una etapa posterior, es decir, a partir de un año o con un plazo mayor que no puede exceder los 5 años. Y el tercer clasificador, por así decirlo, es el apartado C, en donde está sujeto o condicionado a la posibilidad de que economías de menor desarrollo se puedan sumar a esta iniciativa, pero tendrán que recibir asistencia técnica y, desde luego, pues lo que son el desarrollo de capacidades. Entonces, como pueden observar, es fundamental pues avanzar en la parte de la eficiencia y, desde luego, la simplificación de los trámites burocráticos aduaneros, por así llamarlos. Y para ello existe un par de comités, el Comité Nacional, que es copresidido por las autoridades de la Secretaría de Economía y de Hacienda, en particular el SAT, con una serie de dependencias que se suman a esta instancia, como es la propia Secretaría de Agricultura, el SENACICA, COFEPRIS, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por mencionar algunas. En cuanto a lo que es el acuerdo específicamente para México, México en mayo del 2014 notificó a la Organización Mundial de Comercio su interés en sumarse en la categoría A, es decir, el planteamiento que se pone a consideración de esta soberanía es que, de considerarse conveniente para el país y fuera aprobado, estaríamos beneficiándonos y comprometiéndonos también en ser más eficientes a partir del día siguiente de su entrada en vigor. ¿Cuáles son las medidas aduaneras y administrativas que puntualmente ataca o versa este acuerdo? Pues son, como ya decía, la simplificación en la obtención de los certificados de origen, que estos puedan ser ya no en papel, sino también de manera digital, y desde luego que los requisitos para la internación o importación de bienes sean mucho más sencillos, sean más expeditos y fáciles de entender para las pymes. Hay que recordar que las pymes son una de las herramientas de motor de crecimiento, pero también de generadores de empleo. Entonces, es fundamental que este tipo de instrumentos permitan una mayor participación de las pymes en el comercio internacional. La parte de información, como refería, es sumamente importante para que haya una cooperación entre los agentes aduanales. Muchas veces se puede dar una situación de triangulación o que haya dudas sobre el origen de los productos que se están pretendiendo importar o internar en alguna economía. También tenemos
el establecimiento de la ventanilla única de comercio exterior. México es líder y vanguardia en este tipo de instancias en donde se busca simplificar y hacer de manera expedita las operaciones de comercio exterior. Por ejemplo, Estados Unidos todavía no tiene un mecanismo o una ventanilla única, la estará poniendo en vigor a finales de 2017. Entonces, evidentemente México pues, ha ido avanzando de manera muy decidida y para ello también claramente es necesario tener infraestructura moderna y sistemas y plataformas tecnológicas que permitan avanzar en este sentido. Uno de los factores también muy importantes es la simplificación aduanera para poder acelerar el despacho aduanero, es decir, que en los recintos fiscales puedan estar menos tiempo los bienes, sino que puedan pasar de manera más ágil, como lo podré comentar un poco más adelante. En términos de la política de comercio exterior, ¿qué implica este acuerdo? Pues implica que nos adheramos al marco de estándares para asegurar y facilitar el comercio global. Es decir, esto son obligaciones de política pública que el Ejecutivo Federal, en el caso de México, tendrá que seguir impulsando como lo ha hecho con la ventanilla única de manera exitosa. Igualmente, se establece un mecanismo denominado NEC que permite que empresas certificadas bajo ciertos criterios que deben cumplir puedan ser registradas y que sus operaciones de comercio sean mucho más ágiles al estar dentro de un padrón de operaciones de comercio exterior. Y como refería, pues bueno, está el Comité Nacional, que está copresidido por la Secretaría de Economía y el SAT, junto con otras dependencias que forman parte de esta instancia. En cuanto a los beneficios del Acuerdo de Facilitación de Comercio para México de manera directa, pues quisiera recordar respetuosamente que México pues es un país que es líder en exportaciones y en comercio en América Latina. México exporta más manufacturas que todo el resto de Latinoamérica juntos, es decir, el 66% de las exportaciones de manufactura de México representan, el 66% de las exportaciones de México, representan las exportaciones de toda Latinoamérica. Entonces, un instrumento de esta naturaleza que nos ayude a tener reglas predecibles, mecanismos de consulta, con el propósito de poder tener operaciones de comercio en lugares donde tradicionalmente puedan ser economías pues menos familiarizadas con el libre comercio o, en su defecto, que protegen sus sectores o industrias, pues este tipo de mecanismos dan certeza a aquellos exportadores mexicanos que buscan llevar sus productos, en particular los agroalimentarios. Igualmente, si hablamos de manufacturas, este tipo de instrumentos nos permite que cualquier tipo de legislación, regulación que busque emitir un país miembro de la OMC, estaría en posibilidad y en la obligación de compartirlo a los miembros para que haya un proceso consultivo. Es decir, con este mecanismo o este acuerdo lo que se establece es una obligación de poner a consulta previa cualquier regulación que pueda poner en duda la facilitación de comercio. Igualmente, la parte de reducción de costos aduaneros, como refería, es fundamental para que las pequeñas y medianas empresas se puedan sumar a esta plataforma de comercio internacional, donde México comercia más de 800,000 millones de dólares. Poco más de 400,000 son exportaciones y otro tanto importaciones, y a lo largo de los últimos 22 años, desde que México decidió insertarse al comercio internacional, ha habido una clara tendencia en donde se ha guardado esta tendencia tanto en importaciones como exportaciones. Igualmente, bueno, pues esta iniciativa, además de contribuir con el Plan Nacional de Desarrollo, es consistente con el Programa Sectorial de Economía en cuanto a buscar y lograr que México sea un actor con responsabilidad global. Entonces, en ese sentido, bueno, pues este acuerdo sin duda es un instrumento complementario que va a fortalecer el marco regulatorio existente, pero que también hay una serie de disposiciones y acciones que el Gobierno de la República ha emprendido desde antes de este acuerdo, como es el caso de la ventanilla única. ¿Cuáles son los beneficios a nivel general, a nivel de todos los países que formamos parte de la OMC? Bueno, lo que se busca es llegar a una reducción de hasta un 23% en los costos de transacción. Se considera que una plataforma de esta naturaleza en el mediano plazo puede llegar a generar más de 18 millones de empleos en los países en desarrollo y 3 millones en las economías ya desarrolladas, y también que podrá contribuir desde luego a un mayor crecimiento en términos del PIB global
pero también en términos de aquellos países que tenemos una mayor afinidad a las operaciones de comercio internacional. Un dato interesante es que, por ejemplo, en América Latina existe pues poca conectividad y un acuerdo de esta naturaleza podrá facilitar un mejor comercio, un mayor comercio y desde luego tener condiciones de mayor certeza en cuanto a las operaciones que el sector privado realiza día con día y que no hay un cambio de reglas de manera súbito que pueda poner en riesgo pues, sus inversiones o desde luego sus operaciones de comercio. Siguiente. Este es un ejemplo muy sencillo, senadoras y senadores, que quiero mostrarles. En la gráfica izquierda es como nos encontramos al día de hoy, es decir, tenemos una serie de procesos en donde pues se vuelve muy burocrático y en la administración del presidente Peña Nieto y bajo el liderazgo del secretario de Economía se ha logrado reducir de manera considerable toda esta telaraña de pasos burocráticos. Hemos trabajado muy de cerca con la Secretaría de Hacienda y lo que se busca es no solamente tener la fotografía de hoy, que es la ventanilla única, que insisto, esta ventanilla se estableció desde antes que se acordara en diciembre del 2013 el paquete de Bali o el acuerdo de facilitación de comercio que está hoy a su consideración, sino que puede haber una serie de disposiciones complementarias, tanto en la transparencia con la que se llevan a cabo las operaciones de comercio exterior, como en los medios de impugnación que puede tener un particular en caso de existir algún tipo de dificultad en las operaciones de comercio exterior. Senadores, esta sería la presentación que pongo a su consideración y estoy atento a cualquier duda, comentario que puedan tener. Gracias. Bueno, pues le doy la bienvenida a las y los senadores que se incorporaron también a la reunión y comento que también se encuentra con nosotros el licenciado Eugenio Salinas Morales, presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Asuntos Internacionales de la Confederación de Cámaras Internacionales, y el doctor José Guadalupe Barrera Flores, profesor de la Cátedra del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México, a quienes le pedimos también si pudieran hacernos algún comentario. Les rogaríamos que no pasara de 5 minutos porque estamos en votaciones. Entonces, una disculpa por el tiempo, pero estamos muy recortados. Muchas gracias, senadora Laura Rojas y senadores que nos acompañan. Me presento nuevamente, Eugenio Salinas, representando a Concamín y sector privado. Efectivamente, traigo aquí un esquema como de bullet, senadora, para ser muy preciso. Primero, ¿qué puedo decir sobre el acuerdo que hoy nos toca aquí discutir o que eventualmente se pondrá a consideración del Senado? Es que es muy benéfico para el sector privado mexicano. La Secretaría de Economía, que ha sido acompañada con el sector privado en todas las negociaciones, y los que recordaremos por aquí el famoso cuarto de junto, que hemos estado ahí desde el tratado con Chile, algunos dicen que precede al tratado con Norteamérica. En fin, hemos estado atentos a unas negociaciones. Esas negociaciones y esa reducción de aranceles en muchas ocasiones no son significativos precisamente por esos otros obstáculos técnicos y lo que se llaman a veces barreras no arancelarias, y lo que va a resolver este acuerdo de facilitación comercial. Segundo, y lo comentó el subsecretario, yo creo que es también el momento que, si queremos volver al sistema multilateral, que haya un apoyo al sistema de la Organización Mundial de Comercio, como bien lo dijo, que es el primer acuerdo después de su formación hace 15, 20 años y que no se ha podido avanzar. Yo creo que México daría una pauta muy importante internacionalmente hablando y en el conglomerado de países miembros de la OMC, de que estamos apoyando lo que allí se avanza y se logra. Entonces, sacar provecho de este acuerdo es indispensable. Ya hablaba el subsecretario, no hay teórico ni académico, no sé si mi colega aquí, el doctor Barrera, ahorita diga algo diferente, pero se estima que podemos reducir los costos hasta en un 20%. Y algo muy importante, un par de los teóricos de comercio internacional dicen que países que más se beneficiarán de esto son los intensivos en mano de obra y los que exportamos productos perecederos, lo cual en esta ocasión México califica. Por otro lado, otro detalle bien importante, el comercio internacional se está moviendo a lo que llamamos cadenas de valor. Las cadenas de valor implican una serie de transacciones mucho
mayores en número de las que se hacían anteriormente. Si en cada transacción de esas hay precisamente un costo de transacción, automáticamente aplica lo que por ahí se conoce de que se le va reduciendo ese valor que recibe el exportador y por supuesto se va aumentando el costo para el exportador. Entonces eso hay que tenerlo muy consciente, que es muy diferente a lo que a lo mejor existía en un mundo de comercio internacional hace 15 o 20 años, ¿no? Por otro lado, es reconocido, no hay que entrar en mucho detalle, el subsecretario lo explicaba, una reducción de costos y algo muy importante, la reducción de tiempos, y todos sabemos que tiempo es dinero en esta vida, ¿no? Por otra parte, también en el momento que esto implica para reducir una serie de requisitos o incluso hacer más fáciles todos los trámites usando ventanilla única, usando instrumentos electrónicos, reduce sustancialmente las oportunidades de corrupción. Y a final de cuentas todo esto lo único que sucede es que tenemos un aumento en la competitividad, que creo que es lo que estamos buscando todos para el sector manufacturero, el sector servicios de México, ¿no? Hay por ahí unas estimaciones y estaría de verlas, y no sé si en la parte de la Cámara las han hecho más en detalle, pero podemos hablar de un incremento sustancial en comercio que se da por este motivo, a reducirnos los costos y, como decía, que reciba más dinero el exportador y a su vez al importador le cueste menos. A esto nomás remato y digo, sector privado mexicano, adicionalmente a que queremos que esto suceda, senadora, y que cuanto antes pase, pues que haya también lo que le hemos llamado una agenda interna. En esa agenda interna entran cuestiones como hablar al subsecretario, en donde tengamos esos mecanismos para agilizar y ver la forma de la certificación de origen de un producto, que ha sido un poco de los temas a veces difíciles para que se acepten las nuevas negociaciones, y la certificación debe venir acompañada de una buena verificación. Verificación implica recursos humanos y económicos de poder mandar a nuestro personal de aduanas a verificar en muchas ocasiones todo ese tiempo. No se diga en la parte de infraestructura. Es impresionante el puente que tenemos ahora, Baluarte, que puede hacer muy efectivas y competitivas todo el trayecto de mercancías del Pacífico hacia la costa este de Estados Unidos, más que llegar al estado de California. Sin embargo, tenemos una serie de cuello de botellas, y esa gran inversión que fue el puente está deteniendo mucho de lo que se puede explotar y de los empleos que se pueden crear a México, no nomás por fletes, sino por todo lo que implica de la logística. No se diga en las aduanas, no se diga también otra cosa muy importante, y lo estamos sufriendo en muchas ocasiones los importadores, exportadores, que necesitamos esa coordinación de las autoridades que están en las aduanas del país para poder tener horarios homologados entre un Senacica que ve las cuestiones sanitarias, entre una dirección de aduanas, entre incluso el mismo Ejército y la Procuraduría que están viendo las cuestiones de seguridad, ¿no? Por último, y ahí también venía un detalle importante. Yo creo que también es necesario ver las cuestiones de la Comisión de Competencia Económica. Es impresionante lo que podemos atender ahí, que puede apoyar a este acuerdo por las cuestiones donde vayamos facilitando y donde vayamos teniendo actores que compiten en una manera mucho más, si la palabra es correcta, de competencia perfecta o tendientes a eso, de lo que tenemos, porque eso ya se ha comprobado que reduce sustancialmente los costos. Está ahorita también en el seno del Senado la aprobación de la ley de las zonas estratégicas. También ahí pediríamos que pueda haber una gran oportunidad de que eso facilite y que apoye a todas esas zonas estratégicas, porque todo esto lo único que ayuda, vuelvo a decir, es que hagan mucho más viable y competitivo de que podamos producir en esos lugares. Sin embargo, también con el cuidado, porque ahí tenemos que tener, por otra parte, siempre hemos dicho, sector privado mexicano, estamos dispuestos a la competencia externa, pero siempre en unas condiciones de certeza o certidumbre, y por otro lado también de la parte de control de cuestiones aduaneras, de que el país que deba de pagar aranceles los pague, y de que tengamos también el cuidado en esa zona de que lo que se va a producir ahí todo, si viene y entra al país a otra de las zonas, que también tenga o lleve las correspondientes requisitos que se requieren para que ingrese como producto terminado o insumo al país. Yo ahí lo dejaría.
es benéfico, que hiciéramos que estuviera ya en vigor, y pues sabemos que por otro lado tendremos que esperar un poquito a todos los procedimientos de la Organización Mundial del Comercio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Ahora le damos la palabra al doctor José Guadalupe Barrera Flores, del TEC de Monterrey. También unos 5 minutitos, por favor. Muchas gracias. Sí. Y con mucho gusto trataré de ser muy breve. Ya dejé una presentación un poco más amplia con ligas a diferentes estudios por si tienen interés, pero me quiero concentrar en los siguientes puntos. Primero, para darles un poco más de información, la Organización Mundial del Comercio el año pasado sacó un informe, es un documento muy completo, que es el informe sobre el comercio mundial 2015, y el tema central es acelerar el comercio, ventajas y desafíos de la aplicación del Acuerdo de Facilitación del Comercio. De manera que hicieron, con 650 personas que trabajan ahí, alcanzaron a hacer un excelente estudio y tienen muy buenas conclusiones, que les comparto 2 de ellas. Una, que es: los procedimientos comerciales hacen que los costos del comercio sigan siendo muy elevados a nivel global. Y la otra es: reducir estos obstáculos al comercio podría traer muchísimo incremento en el comercio. De hecho, ellos estiman alrededor de $1 millón de millones de dólares de incremento en el comercio. Estamos hablando de $1 billón americano en inglés, en donde, pues si comparamos que en los últimos 7, 8 años, pasamos de 32.3 billones a 33 billones, estamos hablando que no llegamos ni a $1 billón de lo que incrementamos por la gran crisis, y esto creo que va a ser muy útil. Otro beneficio concreto que se expone en este estudio es una mayor participación de las pequeñas y medianas empresas en el comercio internacional. Ya nos decía el licenciado Salinas que realmente es un costo importante, es un elemento importante a considerar, porque son las menos preparadas para salir al comercio internacional. Las grandes empresas tienen recursos para esto, pero cada país es una historia diferente para la parte aduanera. Y por último, yo agregaría, no viene en el estudio, pero yo lo agregaría, un resultado del Acuerdo de Facilitación del Comercio sería la homogenización internacional de todos los procedimientos aduaneros. Nada más como punto de referencia, desde 1973 se firmó en la Organización Mundial de Aduanas el Convenio de Kioto, precisamente con el propósito de armonizar regímenes aduaneros, y en estos 40 y tantos años únicamente hay 63 países que han firmado, mientras que ahora a través de la OMC vamos a tener la oportunidad que 162 miembros, todos ellos, el acuerdo es un acuerdo multilateral obligatorio, tengan que trabajar para esta normalización, diría, regularización de la parte referente de procedimientos aduaneros. Los siguientes 3 puntos, yo creo que con eso terminaría, es dentro de los artículos que están en el acuerdo, hay 2 o 3 que son muy interesantes. Uno de ellos es el referente a que todos los Estados miembros deberán tener publicada toda su información de procedimientos aduaneros y de medidas arancelarias y medidas no arancelarias, además de tenerlo en Internet, y por último tener una respuesta a todas las solicitudes de información que les haga el resto del mundo, al menos los miembros, y esto es una gran ventaja para los países en vías de desarrollo como nosotros, y en particular a las pequeñas y medianas empresas. Se va a poder tener una transparencia mucho más alta. El otro artículo que menciono es: el acuerdo es multilateral, por lo tanto todas las disposiciones son obligatorias, son vinculantes para todos los miembros, y algo muy interesante, en caso de incumplimiento se va al mecanismo de solución de diferencias de la OMC. Esto significa que es muy posible que crezcan mucho el número de casos, fueron 500 casos a los que llegamos en diciembre en la OMC, en 22 años, seguramente con estos vamos a pasar a varios cientos de manera
rápida, pero la razón es esa. Los países se están comprometiendo a tener sus procedimientos aduaneros muy claros de manera transparente. Termino comentándoles que hay la parte de instrumentación, que es un viejo problema en muchos países en vías de desarrollo. En el caso de México lo tenemos casi resuelto. Ya lo mencionaba el subsecretario de Rosenzweig. El SAT ha estado trabajando en esto. Yo quiero mencionar el proyecto de integración tecnológica aduanera, PITA, que el propósito es justamente eso, darle mayor transparencia a todo el despacho aduanero. La buena noticia es que van a tener además 10,000 cámaras grabando todo. Esto es, creo que un gran avance para cumplir con todos los procedimientos aduaneros. Yo creo que con esto termino. Conclusiones, nosotros diríamos que México logrará apoyar su economía si podemos aceptar este acuerdo comercial. Todas las disposiciones son vinculantes, ya lo mencionábamos, y en caso de incumplimiento de cualquiera de los otros 160 y tantos miembros, pues tendremos la posibilidad de remediarlo. La instrumentación estará a manos del SAT y en particular de la Administración General de Aduanas, y es muy posible, si se da la aceptación, que México esté dentro de los primeros 108 países de los 162 para que pueda ser de ese primer grupo que entra en vigor de las 2/3 partes. Muchísimas gracias a todos, muy amables. Pues muchas gracias a los tres expositores, y ahora abrimos el micrófono para las senadoras y senadores que quieran. Los anoto: el senador Larios, la senadora Lisbeth. ¿Alguien más? Después de la senadora Lisbeth, ¿nadie más? Bueno, como la presidenta de la comisión nos ha dado 5 minutitos. Los senadores tienen más tiempo, No, me parece de justicia explicarles la dinámica que vive ahorita el Senado. Normalmente se vive hasta las 2 últimas semanas de todos los periodos, ambas cámaras. En este momento, ahorita, por ejemplo, aquí el senador Gándara tiene que presentarse en el Pleno porque se está discutiendo y votar en un ratito más el convenio aéreo entre México y Estados Unidos, que es un tema fundamental para la competitividad del transporte aéreo mexicano. Y bueno, algunos de los que estamos aquí nos hemos reunido en diferentes temas en el día, de tratar de cerrar acuerdos de los temas que van a concluir con el periodo. Entonces, no es una falta de respeto, ni mucho menos, pero es un tema que así funciona el Congreso y así funcionarán todos los congresos del mundo cuando se acerca. Es como las negociaciones sindicales, se intensifican las pláticas y se llegan a los acuerdos cuando está a punto de ser las 12 del día del estallamiento de la huelga, ¿no? Yo solamente comentaría que para México cambió radicalmente su economía a partir de que decidió integrarse al comercio mundial. En el 85, fue en el 85, ¿no? Cuando nos incorporamos, 86, cuando nos incorporamos al GATT, que es el antecedente de la OMC, pero quién sabe cuáles serían las motivaciones, si combatir la inflación o lo que haya sido, pero la verdad que cambió la vida de México y 2/3 partes del Producto Interno Bruto tienen que ver con la exportación y somos un país exportador de manufacturas. Y me parece que cualquier tema que ayude a la facilitación del comercio, como es este convenio de la OMC, pues desde luego que México tiene que suscribirlo y nosotros no tendríamos ningún inconveniente sabiendo que esto nos mantiene en posición competitiva. Ese es el único comentario. ¿Me dejas brincarte? Primero los damos. Es que sí, efectivamente me están llamando a participar en el Pleno y sí, no quería dejar primero aprovechar para disculparme. Voy a tener que retirar, pero naturalmente radica una gran importancia la participación, la presencia de ustedes y desde luego, como bien dijo el senador Larios, el marco de esta gran aldea global que estamos viviendo, de acuerdos, de participación, de facilitación, desarrollo tecnológico, y qué mejor que México se sume unidos, el sector gobierno, el sector empresarial y el sector académico, que tengamos muy clara la visión de las oportunidades de lo que podemos lograr para beneficio de México y desde luego para beneficio
de acuerdos como estos a nivel multilateral, que muchas veces inclusive en principio resultan más complicados, más complejos de su acuerdo, su elaboración, pero bien vale la pena. Solamente agradecer y felicitar naturalmente a la presidenta, en este caso que lleva la mano convocante, la senadora, nuestra compañera, y el senador Larios también, y a reserva de leer los documentos que ustedes nos dejen aquí para ilustrarnos más sobre lo que puede, lo que viene para México, pues felicitarlos por su participación y disculparme porque me están llamando a tribuna ahorita aquí con permiso. Muchas felicidades. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes a los presentes, señor subsecretario Francisco Rosengüe, Eugenio Salinas Morales, presidente de CONCAMIN, y doctor José Guadalupe Barrera, del Tecnológico Monterrey. Sean ustedes bienvenidos al Senado de la República. Los legisladores apreciamos mucho sus intervenciones y conocimientos sobre el instrumento internacional que el día de hoy estamos por aprobar. Más que efectuar un cuestionamiento sobre las implicaciones del acuerdo, deseo solicitarle que siga siendo, señor subsecretario, el conducto ante esta soberanía para que sigamos informados de los avances, así como del impacto derivado de la implementación del acuerdo. Esperamos que la vinculación con este instrumento efectivamente coadyuve en la exportación eficiente de productos y agilice la importación de mercancías, evitando costos y trámites excesivos o disposiciones legales poco transparentes, consolidando a México en el contexto internacional. Así que, más que nada, ese es un vínculo que podemos continuar del antes, del después, de cuáles han sido los resultados, los beneficios para nuestro país en materia comercial. Muchas gracias. ¿Algún otro senador o senadora quisiera hacer uso de la palabra? Sí. Adelante, senadora. Gracias, senadora presidenta. Muy rápido, pero sí no quisiera dejar de señalar, hace un momento lo dijo el senador Larios, ¿no? O sea, realmente sí traemos un ritmo de trabajo muy fuerte, pero creo que aquí ha sido muy relevante también la postura y el trabajo que ha venido realizando la Secretaría, y yo quiero hacer un reconocimiento, por supuesto, por su conducto al titular de la Secretaría, que ha estado muy pendiente con cada uno de los integrantes de las diferentes comisiones para llevar a cabo un trabajo previo de revisión y de explicación y de hablar un poco sobre todas estas ventajas. Yo creo que eso hoy se ve concretado en que pese a no ser una sesión en la que, como hubiésemos querido, tan larga, de tantas preguntas y tantas, pero no significa que es porque no tengamos el interés, sino porque, al contrario, se ha hecho un trabajo previo. El secretario tiene mucho la intención, yo recuerdo que nos los platicó, de ser de los países primeros, como aquí ha señalado aquí el maestro, y en ese sentido considero que es muy importante la presentación que nos has hecho hoy, la oportunidad de compartir, señor subsecretario, porque fue muy clara, muy directa, muy concreta, ¿no? O sea, yo resalto y apunté de verdad de manera muy pertinente lo que va a venir a hacer para nuestro país, lo que está haciendo ya, inclusive con esta ventanilla única de comercio exterior que hoy día existe. O sea, solo de ver el entramado que tenías hacia un costado y lo que significa la simplificación a través de una ventanilla, o sea, de una manera muy gráfica te permite darte cuenta de lo que aquí dijo nuestro representante de la CONCAMIN, lo importante que es para quienes invierten y para quienes están todos los días generando empleo y que son los grandes aliados de este país, los empresarios, las facilidades que por supuesto, tratado viene a realizar. O sea, solo de verlo de manera muy gráfica, yo te quiero felicitar, de verdad, muy puntual, ¿no? Entonces, el tema de la ventanilla única de comercio exterior. Y dos, de verdad, resalto también un aspecto que creo que va a ser muy importante que nosotros pongamos énfasis puntual, que es este proyecto de integración tecnológica aduanera. Sabemos que hay diferencias entre los países que conforman los diferentes países, no todos tienen el mismo grado de avance, no todos tienen el mismo grado de inversión en materia tecnológica, y entonces en ese sentido hacer este esfuerzo, hacer esta integración, considero que es de verdad de los aspectos más relevantes aquí a señalar. Y algo que también resalto mucho es sin duda
lo dijeron, es la mayor transparencia. Hoy que aquí estamos hablando de transparencia en el Senado, son los temas del día, la transparencia, todo el sistema anticorrupción. Creo que ese es el tercer punto que quisiera señalar. Lo que especificó, los mecanismos y las herramientas que nos da este instrumento para estar teniendo de verdad una mayor transparencia y por supuesto con esto evitando cualquier acto de corrupción. Así que muchas felicidades por su presentación y gracias, Presidenta. Muy bien. Bueno, pues yo muy brevemente decir que sí, que efectivamente, como ya lo dijo la senadora Araujo, hubo un trabajo previo pues de 4 meses, ¿no? Desde que nos lo mandaron a finales del periodo anterior de sesiones, para pues que todos los senadores de las comisiones y los grupos parlamentarios pues conocieran de qué se trataba el tratado, hicieran sus consultas internas y bueno, ahora ya estamos en posibilidades de aprobarlo, me parece, por unanimidad. En efecto, creo que es un tratado muy importante que comentábamos ahora con el subsecretario, pues es que es una gran idea y hasta parece raro que hasta ahora se esté adoptando. Él me comentaba pues que siempre y sobre todo pues en los organismos multilaterales, siendo tantas con tantas visiones, pues luego cuesta trabajo hasta cosas que son tan obvias o tan necesarias, que haya toda la voluntad política para poder acordarlo. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en la mejor disposición de sacar adelante el tratado. Vamos a hacer todo lo posible para que pueda salir entre el jueves, mañana que se pase de primera lectura. Afortunadamente tenemos aquí a un miembro de la mesa directiva, ¿no? La idea sería que pudiera pasar a primera lectura mañana y a segunda y para aprobarlo el jueves, y de esa manera pues que ya no se retrase más la ratificación por parte de México, y como nos lo han pedido, pues que México ya forme parte de esos 108 países que se necesitan para la entrada en vigor del tratado. Entonces, bueno, si no hay ningún otro comentario por parte de los senadores, les propongo, si están de acuerdo, hacer una votación de todas las comisiones para que pudiéramos aprobarlo así, ¿no? Entonces, ¿están de acuerdo? Sí. Bueno, los que estén a favor, por aclamación, exactamente, los que estén a favor de la... bueno, les voy a leer el proyecto de decreto, eso sí lo tenemos que hacer. Punto único. La Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 76, fracción primera, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resuelve aprobar en sus términos el protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, adoptado en la ciudad de Ginebra, Suiza, el 27 de noviembre de 2014. Quienes estén a favor, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad. Pues muchísimas gracias a todos. Se levanta la sesión y vamos a seguir.